Esta es la historia de cómo Argentina terminó recibiendo el préstamo más grande de su historia. En 2015, el kirchnerismo llegaba a su fin después de 12 años en el poder, y en medio de una Argentina cansada y dividida, Mauricio Macri ganaba las elecciones presidenciales. Así, el país entraba en una nueva etapa política, y la promesa era clara: cambiar el rumbo, reordenar la economía y volver a conectar a Argentina con el mundo. Pero apenas comenzaba el mandato, las cosas ya se movían. Una de las primeras decisiones de Mauricio Macri fue levantar el cepo cambiario, un sistema que limitaba a los argentinos la posibilidad de comprar moneda extranjera. Los resultados fueron complejos. Apenas se abrió el cepo, el dólar se disparó. En solo un día, su valor aumentó cerca de un 40%, pero aún así, la confianza no desapareció. La esperanza seguía firme, y el apoyo al nuevo gobierno todavía era fuerte. En 2016, Argentina llegaba a un acuerdo con los llamados fondos buitre y dejaba atrás el default. Con el dólar libre y los mercados internacionales volviendo a mirar al país, la sensación era que empezaba una etapa de mayor estabilidad. El plan del gobierno era avanzar con un ajuste gradual. La idea era acomodar la economía de a poco, sin generar grandes sacudidas en el día a día de la gente. Pero ese ajuste gradual tenía un límite. El Estado seguía gastando más de lo que recaudaba, y aunque el déficit empezaba a reducirse, el ritmo era lento. Algunos economistas advertían que, si el proceso continuaba a esa velocidad, el equilibrio fiscal podría tardar más de 10 años en alcanzarse. Era un modelo que funcionaba, pero solo mientras los dólares siguieran entrando. Pero, ¿cómo hacía Argentina para recibir esos dólares? Bueno, gracias a la salida del default, el gobierno pudo volver a vender los famosos bonos de deuda, lo cual no es algo exclusivo de Argentina. Es un sistema que utilizan casi todos los países del mundo para financiarse. Consiste en emitir bonos que luego compran bancos e inversores, a cambio de un interés anual que el Estado se compromete a pagar. Pero esa no era la única forma de atraer dólares. El gobierno empezó a ofrecer tasas de interés en pesos altísimas, mucho más altas que en otros países. Así, muchos capitales extranjeros se vieron tentados a traer sus dólares a la Argentina. Era sencillo. Los inversores traían sus dólares, los cambiaban por pesos y los colocaban en deuda del Banco Central, que pagaba intereses muy altos. Como esas tasas eran tan grandes, podían ganar mucho dinero en poco tiempo. Al mismo tiempo, el Estado recibía los dólares que tanto necesitaba para financiarse. Así, el gobierno pudo seguir financiando su llamado ajuste gradual. Y durante un tiempo, el esquema pareció funcionar, hasta que el contexto empezó a jugar en contra. El 28 de diciembre de 2017, el gobierno se vio obligado a tomar una decisión. Decidió modificar las metas de inflación para el año siguiente. Eso significaba algo simple: la inflación sería más alta de lo prometido, y los mercados no lo tomaron bien. Los bonos argentinos comenzaron a desplomarse. La señal era clara: la confianza empezaba a romperse. Pero el problema no era solo interno. A comienzos de 2018, el escenario internacional también cambió. Estados Unidos seguía subiendo sus tasas de interés, y para muchos inversores, la decisión era sencilla: invertir en la economía más grande del mundo, o quedarse en un país emergente cada vez más frágil. Muchos eligieron irse. Los dólares financieros empezaron a escasear, y al mismo tiempo, una de las peores sequías en décadas golpeaba al campo argentino, reduciendo drásticamente el ingreso de divisas. Menos dólares financieros, menos dólares comerciales. La presión se acumulaba, hasta que todo estalló. El 25 de abril de 2018, los capitales financieros que aún estaban en la Argentina comenzaron a salir. El mercado empezó a dudar de que el país pudiera sostener el esquema de tasas altas y endeudamiento. Entonces ocurrió lo inevitable. Muchos quisieron dolarizarse al mismo tiempo, y ahí comenzó la corrida. Fondos e inversores vendían sus posiciones en pesos y corrían a comprar dólares. El Banco Central intentó frenarlo vendiendo reservas, pero no podía vender dólares para siempre. El dólar comenzó a aumentar demasiado rápido. Todos los días se movía, y de a poco, las reservas del Banco Central se iban reduciendo. Y en ese contexto, el 8 de mayo de 2018, Mauricio Macri anunciaba una decisión que marcaría al país por los próximos años. Le pediría al Fondo Monetario Internacional el préstamo más grande de su historia. Y así, el fondo aprobaba un programa por 57.000 millones de dólares, de los cuales finalmente Argentina recibiría 44.000 millones. Pero lamentablemente, el anuncio no frenó la crisis. El gobierno intentó todo para detener la salida de capitales y recuperar la confianza. Las tasas de interés se dispararon a niveles récord.
El Banco Central llegó a pagar más del 60% anual para intentar frenar la corrida, pero la confianza ya estaba quebrada, y así como esos dólares habían llegado al país, también comenzaron a irse. Se estima que entre 2016 y 2019, más de 83.000 millones de dólares salieron del país. Fue la mayor fuga de capitales de la historia argentina. El ajuste gradual de Mauricio Macri había llegado a su fin. El cambio prometido solo quedaba como un sueño del pasado. La economía estaba en crisis, el dólar disparado y la inflación en ascenso. Bajo este contexto, el gobierno no tenía más remedio que volver a instaurar el cepo. Y así, el país entraba en nuevas elecciones presidenciales. El kirchnerismo volvía a reorganizarse y junto a un nuevo candidato reaparecía una figura que ya había gobernado la Argentina. La fórmula Fernández-Fernández ganaba las elecciones y, nuevamente, Argentina volvía a estar bajo un mandato kirchnerista. Y así, muy lejos de recuperarse, estaba por entrar en el peor gobierno de su historia.